El trueno nació antes del amanecer, profundo y lento, como si una montaña hubiera exhalado. Tupac, con los pies desnudos sobre la escarcha, escuchó cómo la tierra respondía. No era el viento, no era un animal, era un sonido vivo, un pulso enterrado. Las piedras del camino comenzaron a vibrar, y en cada vibración se ocultaba un susurro. Inti, Inti. Tembló el aire. Tembló su pecho. El muchacho miró al horizonte y el sol, aún dormido, pareció abrir un ojo. Una voz sin boca habló desde las piedras. El corazón del sol despierta. El mundo respiró distinto, como si algo antiguo recordara su nombre. ¿Y si el Dios que se fue está regresando? ¿Y si su voz necesita un cuerpo humano para renacer? El eco no cesó. Cada paso que dio Tupac lo acercó a un rumor más hondo, como si la tierra lo guiara. Entre piedras cubiertas de musgo, el aire se tornó denso, perfumado con el aliento de antiguos sacrificios. De pronto, la montaña se abrió ante él. Una grieta inmensa reveló el rostro dormido del templo. Escuchó un murmullo en su interior, una voz femenina, suave como el agua que corre entre tumbas. Has respondido al llamado, hijo del sol. Tupac retrocedió, temeroso, pero la voz lo envolvió en una calma extraña. El aire vibró de nuevo, y su sombra se alargó hasta tocar la entrada. Algo esperaba allí adentro. Algo que conocía su nombre desde antes de nacer. El aire cambió dentro del templo. No olía a tierra, sino a fuego antiguo. Las sombras se movían como si respiraran, y entre ellas surgió Mama Quilla, envuelta en hilos plateados de luz. Su voz no vino de su boca, sino del resplandor que la rodeaba. El sol despierta, y con él la deuda de los hombres. Tupac cayó de rodillas. La mujer lo observó con compasión. Pero sus ojos guardaban siglos de secretos. Cuando el corazón del sol lata 3 veces, el mundo elegirá su guardián, dijo. El eco de sus palabras golpeó las paredes, y las piedras volvieron a vibrar como si respondieran al llamado de su reina. El silencio se quebró con un rugido que no era de este mundo. Desde las grietas del suelo emergió un brillo anaranjado, y una figura serpentina se formó en el aire. Amaru, el espíritu solar, se deslizó entre columnas, hecho de fuego líquido y escamas de luz. Su voz sonó en la mente de Tupac, no en el aire. El que pronuncie el nombre del sol carga su destino. El joven quiso hablar, pero el calor lo ahogó. Mama Quilla alzó las manos, intentando calmar la furia del espíritu. No ha venido a profanar, ha venido a recordar, dijo ella. Amaru giró, su cuerpo resplandeciendo como un río de oro, y todo el templo pareció respirar con él. El rugido se desvaneció, y en su lugar quedó un latido profundo, como si el corazón del templo hubiera vuelto a la vida. Las paredes brillaron, mostrando figuras humanas talladas que despertaban de su piedra. Los guardianes de la luz abrieron los ojos, y el aire se llenó de polvo dorado. Tupac dio un paso atrás, su respiración entrecortada. Mama Quilla lo miró con tristeza. Nada vuelve a dormir después de escuchar su nombre. Entonces el suelo tembló. Las esculturas se movieron, y cada uno de los guardianes levantó el rostro hacia el muchacho. En sus pechos el símbolo del sol comenzó a arder. El aire ardía. Los guardianes despertaban con lentitud, y cada uno parecía recordar su deber con dolor. Tupac intentó hablar, pero su voz se perdió entre los truenos que resonaban dentro del templo. Mama Quilla lo tomó del brazo
y lo llevó hacia un corredor oscuro. El sol no perdona el miedo, le susurró. Solo la verdad puede calmarlo. A cada paso, las paredes mostraban escenas antiguas, hombres ofrendando su aliento, mujeres entregando lágrimas al fuego. Tupac sintió el peso de siglos sobre su espalda. Entonces, al fondo del túnel, una puerta sellada con símbolos solares comenzó a latir al ritmo de su corazón. Supo que detrás de ella algo lo esperaba. El sello comenzó a brillar y Tupac, sin entender por qué, colocó su mano sobre él. La piedra estaba caliente, casi viva. En el instante en que lo tocó, una visión lo arrastró. Vio ciudades doradas, templos flotando sobre el amanecer, y hombres de fuego que caminaban sobre la tierra. Inti hablaba sin voz, y su mensaje era un mandato: despiértame o apaga el mundo. Tupac cayó al suelo, jadeando. Mama Killa lo sostuvo y vio en su mirada la chispa del sol. El Dios te ha elegido, dijo con tristeza. Pero no toda elección es una bendición. Las paredes vibraron otra vez, como si el templo escuchara. El eco de su visión trajo consigo un estruendo que sacudió la montaña. Desde lo profundo del templo surgió Amaru, su cuerpo de fuego contorsionándose con furia. El sol no debe despertar por manos mortales. Rugió. Mama Killa se interpuso, alzando una esfera de luz plateada. El ciclo debe cumplirse, espíritu. Ningún dios puede dormir para siempre. Amaru se detuvo, su mirada ardiente clavada en el rostro del joven. Entonces él pagará el precio. Tupac sintió un fuego recorrerle las venas. No sabía si lo estaba bendiciendo o marcando su destino. El templo rugió como si estuviera vivo. Las piedras se separaron, revelando un camino que descendía hacia el corazón de la montaña. Mama Killa colocó su mano en el hombro de Tupac. El sol duerme abajo. Si lo despiertas, nada será igual. El joven miró hacia el abismo, sintiendo cómo la luz dorada ascendía desde las profundidades. Las voces de los guardianes resonaban a lo lejos, recitando antiguos cantos de protección. Cada paso que dio hacia abajo lo alejaba del mundo que conocía y lo acercaba al pulso de los dioses. Al llegar al fondo, la oscuridad se abrió como un suspiro. En el centro de una cámara circular flotaba una esfera dorada, latiendo lentamente como un corazón dormido. El corazón de Inti, murmuró Mama Killa. Tupac dio un paso al frente, atraído por su luz. Cada latido parecía llamarlo por su nombre. Si lo tocas, dijo ella, el sol despertará y el mundo deberá pagar su deuda. Pero el joven ya no escuchaba. Sus dedos se acercaron al fuego dorado y el templo entero comenzó a temblar. El latido del sol se unió al suyo. Todo se volvió luz. La luz lo envolvió todo. No hubo sonido, solo un silencio tan profundo que parecía el borde del universo. Tupac flotaba entre destellos dorados, su cuerpo suspendido dentro del corazón del sol. Vio el rostro de Inti, no con los ojos, sino con el alma. Era fuego y calma al mismo tiempo, un dios hecho de amor y destrucción. ¿Por qué me despiertas, hijo del polvo?, resonó la voz inmortal. Tupac no supo qué responder. Su pecho ardía, pero no de dolor. En cada latido escuchó los recuerdos del mundo, los cantos de los incas,
las plegarias de los montes, los sueños del fuego, porque olvidamos quién eres, susurró. Entonces Inti abrió los ojos, y el templo tembló como si el sol hubiera vuelto a nacer. El resplandor se deshizo como ceniza brillante. Tupac cayó al suelo, jadeando, su cuerpo cubierto de marcas solares. Mama Quilla corrió hacia él, pero una energía invisible la detuvo. «Ya no eres solo hombre», dijo ella con lágrimas en los ojos. Las piedras del templo empezaron a flotar, como si una fuerza interior las guiara hacia el joven. Inti hablaba a través de él, su voz fundiéndose con la suya. «La tierra ha dormido demasiado. Mi fuego debe correr por sus venas». Mama Quilla retrocedió, comprendiendo lo inevitable. El dios había despertado dentro de un mortal. Desde las profundidades del templo, un rugido antiguo respondió al despertar. Los guardianes de la luz regresaron, sus cuerpos de piedra ardiendo con símbolos vivos. «El dios ha vuelto», proclamaron con voces de trueno. Pero uno de ellos levantó su brazo y señaló a Tupac. «El cuerpo es débil. Si el sol arde en carne mortal, la tierra se romperá». El suelo vibró con furia. Mama Quilla extendió sus manos, intentando calmar a los guardianes. «Él no es enemigo», gritó. Sin embargo, los gigantes avanzaron, y el templo se preparó para la batalla entre piedra y fuego. Tupac levantó sus manos, y el fuego se curvó a su alrededor. No lo controlaba, lo sentía. Era una corriente viva que lo atravesaba. Los guardianes lo rodearon, sus pasos retumbando como tambores del fin del mundo. «¡Basta!», gritó Mama Quilla, pero el fuego ya había hablado por sí mismo. Una ola de luz salió del cuerpo del joven, quebrando las paredes, haciendo brillar el cielo a kilómetros de distancia. Los guardianes se detuvieron. Sus corazones de piedra ardían, pero en sus rostros no había ira, sino rendición. «El elegido respira», dijeron de rodillas ante él. «¡Wow!». Cuando el silencio volvió, el fuego ya no quemaba, solo brillaba, suave como un amanecer que no quería terminar. Tupac miró sus manos, aún temblando, y comprendió que el poder del sol ya no era una carga, sino una promesa. Mama Quilla se acercó, colocó una mano sobre su pecho y dijo con voz temblorosa: «El dios no ha vuelto. Ha elegido quedarse en el techo del templo». Una grieta se abrió dejando pasar la luz pura del día. El sol iluminó a Tupac, y por un instante, el mundo entero pareció inclinarse hacia él. Inti había encontrado un nuevo corazón. La montaña entera despertó. Desde su cumbre hasta los valles, la luz del templo se filtró como ríos dorados que corrían bajo la tierra. Los pueblos andinos, lejos del santuario, miraron el amanecer y sintieron que el sol latía distinto. En el cielo, un resplandor trazó un círculo perfecto. Un nuevo Inti, Raimi, anunciado por los dioses. Tupac salió del templo junto a Mama Quilla, ambos cegados por la claridad. El aire tenía sabor a fuego recién nacido. «Ya no hay retorno», dijo ella. «Has unido tu alma al sol». Tupac observó sus manos, que aún brillaban, y comprendió que el mundo vería en él tanto esperanza como temor. En los valles, los campesinos dejaron caer sus herramientas al sentir la tierra vibrar bajo sus pies. Los animales levantaron la cabeza, y los ríos comenzaron a brillar como espejos líquidos. En el cielo, el sol no se movía. Parecía observar. Los ancianos recordaron profecías olvidadas. Cuando el sol respire otra vez, el tiempo se doblará.
Mama Quilla miró al horizonte y supo que el equilibrio se rompería si el poder no encontraba su cauce. Debes aprender a contenerlo, advirtió. Pero Tupac apenas podía respirar. El fuego dentro de él crecía como un corazón desbordado, reclamando todo lo que tocaba. El fuego no solo iluminaba, también consumía. Tupac cayó de rodillas, sintiendo que su cuerpo se partía entre lo humano y lo divino. Su sombra desapareció bajo sus pies. Mama Quilla corrió hacia él, recitando antiguos cantos lunares para enfriar su alma. El suelo tembló. Desde los cielos, rayos dorados descendieron como columnas de juicio. El sol reclama su lugar, murmuró ella. Pero Tupac no quería destruir, quería entender. A cada palabra que pronunciaba, el aire se encendía. Si soy su corazón, gritó, puedo decidir cómo late. La noche cayó repentinamente. No fue oscuridad, sino un respiro del sol cansado. El fuego dentro de Tupac se calmó, y en el cielo apareció una luna inmensa, como nunca antes. Mama Quilla alzó la vista y sonrió con tristeza. Él te compartirá conmigo, susurró. La luz de la luna envolvió al joven, mezclándose con la del sol en su interior. Por primera vez, ambos brillos coexistieron. Ni día ni noche, dijo Tupac con voz nueva. Soy el equilibrio que olvidaron. En ese instante, las montañas dejaron de temblar y el aire se llenó de una paz sagrada. Pero el equilibrio tenía un precio. En los pueblos, los hombres comenzaron a adorar a Tupac como si fuera el nuevo sol. Mama Quilla lo observó en silencio, sabiendo que los dioses no toleran ser reemplazados. El fuego del cielo no pertenece a los mortales, advirtió. Tupac bajó la mirada, consciente del peso de la fe que había despertado. No pedí ser su dios, murmuró. Desde el templo, una nueva vibración recorrió la tierra. El latido del sol se mezclaba ahora con el del hombre, y en el eco de esa unión, algo, quizás otro dios, quizás la sombra del mismo Inti, comenzó a despertar en el fondo del abismo. El fuego del sol habitaba en el pecho de un muchacho, y el mundo comenzó a dividirse. En los valles, los aldeanos levantaron altares de oro y llamaron a Tupac hijo del amanecer. Le ofrecían flores, maíz y plegarias, temiendo que su silencio apagara el día. Pero con cada adoración, el fuego dentro de él crecía, y su cuerpo ardía como una antorcha contenida. Mama Quilla observaba desde la distancia, sabiendo que ningún mortal podía sostener el poder de un dios sin romperse. El sol no comparte su trono, murmuró al viento. A lo lejos, los cielos empezaron a sangrar tonos anaranjados, presagio de un nuevo juicio divino. Las plegarias se transformaron en exigencias. El pueblo pedía cosechas eternas, cielos sin lluvia, victorias sin lluvia. Tupac intentó complacerlos, pero cada milagro desgarraba un pedazo de su alma. Mama Quilla descendió de la montaña y lo confrontó. No puedes dar sin perderte, le advirtió. El fuego no distingue entre quien pide y quien quema. Pero la multitud no escuchaba. Su fe se había vuelto hambre. Tupac levantó las manos y la luz respondió. Por un instante, el día se multiplicó, y el sol brilló 2 veces sobre la tierra. Los hombres aplaudieron, sin notar que el cielo había empezado a fracturarse. El doble sol comenzó a consumir los montes. Las aguas se evaporaban, y los animales huían hacia las sombras. Tupac cayó de rodillas, el fuego en su pecho desbordado. Mama Quilla lo sostuvo entre sus brazos, intentando enfriar su piel ardiente con luz de luna. «Déjalo ir», le suplicó. Pero el joven lloraba, y sus lágrimas eran chispas. «Si lo suelto,
El mundo caerá en oscuridad, respondió. En ese momento, la luna se alzó con fuerza, cubriendo a los soles con su manto plateado. El cielo se partió en dos mitades, día y noche luchando por el mismo espacio. Entonces, desde las entrañas de la tierra, una voz rugió. Era Inti, furioso. El fuego no pertenece a la carne, tronó. El suelo se abrió, revelando un abismo ardiente. Mama Quilla se interpuso frente a Tupac, su luz plateada enfrentando la cólera dorada. Él no robó tu poder, gritó. Lo sostuvo para que no murieras del todo. Las montañas resonaron con su verdad. Tupac, debilitado, se levantó. Padre Sol, susurró. Si tu fuego destruye, permíteme ser su frontera. En ese instante, ambos brillos, el de Inti y el suyo, chocaron, envolviendo el mundo en una tormenta de oro y plata. El estallido se extendió por el cielo. Por un instante eterno, no hubo ni sol ni luna, solo una luz perfecta que parecía contenerlo todo. Cuando el resplandor se disipó, Tupac yacía inmóvil en el centro de un valle nuevo, cubierto de flores doradas. Mama Quilla cayó de rodillas, exhausta, mientras un solo sol volvía a elevarse, sereno, sobre la tierra. Inti había regresado a su trono, pero su fuego ahora llevaba un pulso humano. El viento susurró el nombre del muchacho como una plegaria. Tupac, el corazón del sol. Desde ese día, cuando alguien pronuncia Inti, las piedras todavía vibran, como si recordaran su latido. El amanecer que siguió no se parecía a ningún otro. Los montes respiraban, los ríos cantaban, y el cielo parecía recién nacido. Las aldeas despertaron envueltas en una luz más suave, como si el sol hubiera aprendido a mirar con compasión. Mama Quilla se arrodilló en la hierba aún húmeda y escuchó. El mundo tenía un nuevo pulso. En lo alto, las aves formaban círculos dorados, y cada piedra del templo latía como un corazón tranquilo. El equilibrio ha vuelto, murmuró ella, pero su mirada se perdió en el valle, donde la silueta de Tupac descansaba inmóvil. La paz tenía el sonido de un sacrificio cumplido. El pueblo descendió hacia el valle y encontró el cuerpo del joven. Nadie lloró. El silencio fue su homenaje. Los ancianos lo llamaron el Puente del Fuego, aquel que unió a los dioses con los hombres. Mama Quilla, con voz serena, ordenó construir un santuario donde reposaba. No para adorarlo, dijo, sino para recordarlo. Las piedras del nuevo templo vibraron suavemente al colocar su cuerpo en el centro. Con Tupac. Un cálido resplandor llenó la sala, y todos supieron que el sol lo acompañaba. Desde ese día, cada amanecer fue una promesa. El fuego podía vivir en el corazón humano sin destruir. Con el paso de los días, el fuego de Inti se suavizó. Las estaciones regresaron, las lluvias volvieron, y las cosechas florecieron con abundancia. Los pueblos contaban la historia del joven que habló con el sol y no ardió. Mama Quilla, ahora guardiana del nuevo templo, enseñaba a los niños a escuchar el pulso de las piedras. El Dios ya no está arriba, decía. Está en todo lo que respira. En las noches, la luna reflejaba la luz del nuevo sol, y juntos tejían un cielo donde ningún dios reinaba solo. El mundo, al fin, recordaba su armonía. Una noche, cuando el viento soplaba desde los glaciares,
Mama Quilla subió sola a la cima del templo. Cerró los ojos y habló al silencio. Inti, tu fuego encontró un hogar. ¿Aún lo recuerdas? Entonces una brisa cálida acarició su rostro. En el horizonte, una chispa dorada cruzó el cielo, como si el propio sol le respondiera. Sonrió. El eco de una voz joven pareció susurrar entre las piedras. No me he ido. Sigo latiendo. Las lágrimas rodaron por su rostro, y por primera vez, el templo vibró con ternura. Con los años, el templo se cubrió de musgo y silencio, pero su corazón nunca dejó de latir. Los viajeros que pasaban por el valle decían escuchar un rumor bajo la tierra, un pulso que respondía a una sola palabra. Alguien, un niño o un anciano, siempre probaba a decirla, Inti. Y entonces las piedras vibraban, suaves, como si recordaran una promesa hecha entre el fuego y la carne. Nadie sabía si el dios vivía o dormía, pero todos sentían que, mientras el mundo siguiera pronunciando su nombre, el sol jamás moriría. El tiempo siguió su curso, y las generaciones olvidaron los nombres, pero no los latidos. En las noches más frías, los abuelos contaban a los niños la historia del pastor que habló con el sol. Decían que su voz aún viaja en el viento que baja de las montañas, trayendo calor a los hogares. Las piedras del templo, ahora cubiertas de musgo, respondían con un leve murmullo cada vez que alguien pronunciaba su nombre. Inti, decían los ancianos, y el suelo temblaba apenas, como si el mundo sonriera. En esa simple vibración vivía el recuerdo de Tupac, el muchacho que unió la carne al fuego sin arder. Los siglos transformaron el templo en piedra dormida, pero el mito se volvió raíz. Los pueblos lo llamaron el santuario del corazón solar. Los peregrinos subían hasta sus ruinas buscando respuestas, y algunos aseguraban escuchar un pulso bajo sus pies. Un joven viajero llegó una mañana y dejó una flor amarilla en el altar. Al hacerlo, una brisa cálida le acarició el rostro. «Gracias», murmuró sin saber por qué. Desde el horizonte, un rayo de luz descendió, justo sobre el lugar donde yacía el antiguo corazón de Inti. El viajero sonrió. El fuego seguía vivo, invisible, pero eterno. En las ciudades del futuro, donde el concreto cubrió los ríos y los dioses se volvieron mitos de escuela, algunos niños aún jugaban diciendo, Inti al tocar las paredes. No sabían por qué lo hacían, solo que les gustaba sentir cómo el eco respondía. A veces, en los días de sol más brillante, las ventanas vibraban levemente, como si el propio cielo recordara una promesa antigua. Las madres reían, los abuelos callaban, y en algún lugar bajo la tierra, una piedra dorada latía todavía, paciente, esperando volver a escuchar su nombre con fe verdadera. Una noche, bajo un cielo despejado, la luna brilló más grande que nunca, desde las montañas hasta el mar. Su luz acarició los techos dormidos de los pueblos. Mama Quilla, en forma de espíritu, descendió una última vez al valle. Tocó las piedras del templo y sonrió al sentirlas vivas. «Has aprendido, viejo amigo», dijo al cielo. El amanecer siguiente fue distinto. El sol y la luna se cruzaron por un instante, compartiendo el mismo horizonte. Fue breve, silencioso y perfecto. Nadie lo entendió, pero todos lo sintieron. El mundo había vuelto a respirar al ritmo de un corazón eterno. Y así terminó la era de los dioses visibles. El sol siguió su camino, la luna su guardia, y los hombres aprendieron que el fuego y la calma
pueden habitar el mismo pecho. Las leyendas dicen que cuando el mundo olvida su compás, un nuevo latido surgirá de la tierra, pronunciado por alguien que aún crea. El templo dormirá, pero nunca morirá, porque mientras exista una voz que diga, Inti con esperanza, las piedras volverán a vibrar, como si recordaran que, una vez, un corazón humano latió al ritmo del sol